Estamos con Fabio Rubiano, él es dramaturgo, director de teatro, cine. Y Fabio, yo quisiera preguntarle, ¿usted de niño se imaginó alguna vez de estudiar teatro? Porque antes de esto usted incluso estudió economía, ¿no? Entonces yo quisiera saberle cómo fue ese paso de donde usted nació en Fusagasugá, aquí en Bogotá. Pues yo nací en Fusa por accidente porque mis papás en ese año se fueron para allá. Mis papás son campesinos y fueron campesinos como hasta los años, pues toda la vida fueron campesinos, pero vivieron en el campo como hasta que tuvieron 20 años, ahí se vinieron para Bogotá y aquí fue donde hicieron como su vida, donde se casaron, donde tuvieron todos sus hijos y el único que nació por fuera fui yo. Hubo un año en que se fueron para Fusa. Y en ese año nací yo y allá me hicieron el registro civil y toda esa es la confirmación, el registro que lo registran a uno. Entonces quedé fusagasugueño, igual lo soy porque nací allá. Luego pues no le fue muy bien a mi papá, no pagó la vacuna de la aftosa y se le murieron todas las vacas. No era la vacuna, no era ni para guerrillas ni para paracos, sino era para curarse. Y les tocó devolverse. Mi mamá nunca le gustó Fusa, dijo que lo único bueno había sido yo. Luego en el colegio, sí, me gustaba mucho el teatro. Yo declamaba, era lo que hacía, declamaba poesías, unas poesías argentinas, las poesías tradicionales que declamaba todo el mundo, el duelo del mayoral y esas cosas. Y siempre quedaba de segundo en los concursos de poesía. Pero nunca fui de los duros de teatro del colegio. Luego quería estudiar literatura o psicología, pero no la traía mucho a mis papás, sobre todo a mi papá. Entonces, bueno, me decidí por una carrera decente, biología, bioquímica, empecé a estudiar bioquímica, luego estudié biología, luego estudié ingeniería industrial, luego, pero así 2, 3 semestres, luego economía, hice 4 semestres y alternaba economía con la escuela de teatro, estudiaba teatro en las mañanas y economía en las noches y ya un día dejé de ir a economía. Alguien le dijo o la noche o el teatro. Y Sí. cuénteme un poco sobre esa experiencia que usted vivió de ser un joven empresario y decidirse definitivamente por el teatro. Sí, tuve a los 19 años un bar de salsa y me iba muy bien, me iba bien. En esa época era hasta las 4 de la mañana, no había hora zanahoria. Era hasta las 4 de la mañana, se fumaba adentro de los bares. Y me iba muy bien, pero yo tenía clase a las 7 de la mañana, tenía cuerpo, tenía danza, o tenía ballet, o tenía taller de teatro, entonces era muy duro. Y Marcela Valencia, mi compañera de 33 años en las huestes del teatro y de la vida y en muchas cosas, me dijo, no, mano, usted se va a quedar ahí en un bar como un bobo. Sí, y no va a hacer teatro. Y mi maestro Epifanio Arévalo me dijo, o la noche o el teatro. De hecho, cuando me lo encuentro paradójicamente, yo fui después profesor de la Universidad Nacional, pues soy profesor esporádico de la Universidad Nacional en la maestría de dramaturgia y él fue alumno mío. Entonces ahí cuando me presenté dije que yo era un joven empresario, que por culpa de ese señor que está ahí no había podido seguir mi carrera y me tocó hacer teatro. Fabio, ¿cómo surge la idea del Teatro Petra? ¿Qué querían mostrar ustedes al inicio? ¿Y cómo ese proceso se ha modificado a lo largo de estos años que han crecido tanto? Bueno, no sé si hemos crecido, hemos envejecido. No, sí, ha crecido mucho el teatro en todo el país. Lo que nos pasó es que nosotros con Marcela dijimos, vamos a hacer un grupo, vamos a montar las obras que queremos ver. Nos gustaba mucho cierto tipo de teatro y dijimos, vamos a montar las obras que queremos ver. Bueno, pues todavía no lo hemos hecho. No, empezamos con, Marcela hizo una investigación en dramaturgia latinoamericana porque queríamos hacer dramaturgia latinoamericana. En 1985, 84, cuando empezábamos a hacer como las primeras pesquisas, no había internet, no había redes, las bibliotecas no tenían esta potencia que tienen ahora, no tenían como todo este material
y nos tocaba hacer muchas investigaciones. Marcela investigaba en todas las bibliotecas de dramaturgia contemporánea y llegaban como hasta los años 70, 73, 74, que para nosotros ya era viejo, claro, porque estábamos en el 85. A mí me gustaba, yo ahorraba mucho para suscribirme a todas las revistas posibles, a revistas de teatro ruso, de teatro español, de teatro argentino. En todas las ferias del libro compraba dramaturgia argentina y era como el acopio de todo el material. Luego entonces montamos un grupo con compañeros de la escuela y con compañeros que no habían aceptado o que se habían retirado de la escuela porque tenían diferencias con la academia, y armamos un grupo y duramos ensayando 18 meses la primera obra, todos los días de 5:45 de la mañana a 1 de la tarde. Era una disciplina así férrea, parecíamos teatro no japonés. No, mentira, eso se ensayan 18 horas al día. Y logramos sacar nuestra primera obra, que duraba 3 horas y media. El estreno duraba como 3 horas y media. Bueno, luego lo acortamos y duró 1 hora 40. Y a partir de ahí no hemos vuelto a hacer obras de más de 1 hora y media. Fue la más larga. Sí. Luego, nada, seguimos el proceso, nos llamaron para el TPB, que era uno de los teatros grandes de Bogotá. Éramos chiquitos todavía, ¿no? Es que como 26, 27 años. Y nos llaman para dirigir en una obra mía, una obra nuestra, una versión contemporánea de La María de Jorge Isaacs, que se llamaba María Estrés. Y ahí como que tenemos un poco más de visibilidad, empiezan a confiar más y empezábamos como a ganarnos unos premios, becas, y hicimos una pieza que se llamó Amores Simultáneos, que tuvo muy buena prensa, que gustaba muchísimo, y empezamos como a consolidar un lenguaje. Luego en el 2002 salió Mosca, es como una obra que como que hace un quiebre en nuestra carrera y empiezan a salir muchas invitaciones internacionales a Alemania, a Argentina, a Brasil, a México, hicimos gira por Venezuela, por muchos lados, y ahí la gente nos decía, ¿y después de Mosca qué van a hacer? Esta vaina ya, como que ahí ya llegaron a un punto. Seguimos y seguimos haciendo, y luego luego hacemos Sara Dice, pues estoy saltando de década en década. Sí. Luego hacemos Sara Dice, que como que se vuelve la nueva reina, y Sara Dice empiezan a pedirla en todos lados. Luego hacemos Labio de Liebre y empieza a decir que es lo mejor que hemos hecho, que qué vamos a hacer después. Y ahora pues acabamos de estrenar Cuando extrañan las paredes, y hemos tenido muy, muy buenos comentarios. Sobre todo como generando un nuevo lenguaje, porque Labio Libre tenía un lenguaje particular, Sara Dice tenía un lenguaje particular, este es otro lenguaje, otra manera de comunicar con el público, como un ejercicio de dramaturgia, digamos, fragmentado, sí, pero que se completa la historia a partir de los fragmentos que se establecen. O sea. Fabio, ¿por qué nombrarlo Petra? Petra, originalmente nos gustaba un movimiento argentino que llamaba Teatro Abierto. Teatro Abierto, que era un movimiento que lo manejaba Osvaldo Dragún, gente con una actividad política muy fuerte, les queman el teatro, están en la dictadura, les queman el teatro, bueno. Y lo de abierto nos gustaba, entonces decimos Pequeño Teatro Abierto, Petra. Luego lo de pequeño no nos gustó. No nos gustó ser pequeños. Claro. Seguimos siendo pequeños, pero no nos gusta que esté en el nombre. Y también en la primera obra había un personaje que llamaba Petra, que era una muñeca que yo tenía. Un personaje que yo hacía, tenía una muñeca que llamaba Petra, vamos, Petra. Entonces tiene. ¿Esa obra, la primera obra que usted me nombra, es la del Negro Perfecto? El Negro Perfecto, sí. El Negro Perfecto, que era una versión, hicimos muchas versiones. Bueno, para Cuando estaban las paredes también hice como 7 versiones. Los actores estuvieron muy pacientes, estuvieron muy entregados, con un trabajo apostólico. Cada vez que les hacía cambios los aceptaban con estoicismo, y volvían a empezar. Y volvían a empezar, no transformaban, no se quitaban textos, o se editaba, o se ponía de un lado o del otro. Entonces, bien, se llamó El Negro Perfecto y era a partir de una obra de Román Chalbo que se llama La Quema de Judas, que también la llevó al cine.
Fabio, en una entrevista con Santiago Rivas, usted dice que no le gusta dar respuestas ni crear conciencia con sus obras, sino más bien cuestionarse respecto a la fractura social que hay en el país. ¿Usted en qué se cuestiona cuando estallan las paredes? Estas son variaciones sobre el concepto de terrorismo y el concepto de terror. O sea, a mí hace muchos años, cuando estaban los argelinos trabajando por su independencia, independizarse de los franceses, había actos terroristas, y eso, no sé si eso está en una película de Costa Gabras o no me acuerdo. Y entonces un argelino puso una bomba en un jardín infantil, algo así, eso explotó esa vaina. Y entonces le decían, ustedes, ¿por qué son tan crueles? ¿Por qué hacen una cosa así? Y dice, es que nosotros no tenemos fuerza aérea como los franceses. Sí, los franceses vienen sí, como ahora. No quiere decir esto que esté justificando los actos terroristas, sino que hay una razón por la cual eso sucede. Una razón no es una justificación. O si es una justificación académica, como dicen en los medios académicos. Entonces uno dice, claro, una bomba en una escuelita es aterrador, pero un bombardeo son 500.000 bombas, son 50 bombas. Y eso no parece un ataque terrorista, sino un hecho de defensa. Entonces, bueno, repito, insisto en que yo no justifico el terrorismo, porque hay otra definición que dice que terrorista es un revolucionario sin talento, que no tiene la capacidad de convencer, ni de hacer, ni de exponer sus ideas, sino que todo tiene que ser a los mierdazos, con bombas. Entonces, todas esas variaciones nos interesan, y sobre todo, ¿dónde se instala el terror? ¿Quién lo instala? El terrorismo es un concepto, según Sloterdijk, que aparece en la Primera Guerra Mundial, cuando se utilizan las primeras armas químicas, que es el gas, que es el Silicon B, que es el que se utiliza después para los campos de concentración. Tenía componentes de eso, no específicamente eso, pero sí tenía esos componentes. Entonces se utiliza para envenenar el medio ambiente. Y me parece como el concepto más acertado, porque si tú vives en un estado de terror, donde hay terrorismo, a ti te da miedo salir a la calle, te da miedo llegar a tu casa, te da miedo ir al trabajo, te da miedo con tus hijos en el colegio, te da miedo por todos lados, terror, envenenar el medio ambiente. ¿Qué otros tipos de terrorismo hay? Cuando uno coge el celular y empieza que le llega una cadena de mentiras, donde te dicen, no, es que si usted tiene esta chaqueta, tiene que tenerla porque si las otras se las van a quitar, porque va a venir el castrochavismo, o va a venir el demonio, o va a venir no sé qué, y usted si tiene una pieza donde caben 2 camas, entonces ahí le van a meter a otra persona, y los 3 pares de zapatos usted tiene que solo que usar uno, y sí, te instalan como ese terror dentro del medio ambiente, dentro de los ecosistemas digitales, por llamarlo de alguna manera. Y entonces te están envenenando y te están haciendo terrorismo, y eso detiene un proceso social, detienen desarrollos, detienen formas de pensamiento, detienen investigación. Siempre se está insistiendo en que cualquier cosa que requiera profundidad, análisis, discusión, es que usted es mamerto, o es que usted es un tipo mamón, o es una vieja insoportable. Entonces las cosas hay que aceptarlas inmediatamente. La instalación de conceptos en el imaginario colectivo son también una forma de terror. Otra pregunta que nos hacemos aquí es, ¿quién necesita el terrorismo? ¿Un terrorista? Y cuando los que llaman terroristas, o los guerrilleros que se transformaron que utilizaron los mecanismos revolucionarios como el terror, como atacar poblaciones vulnerables, como meterse con quien supuestamente defendían, como esos errores históricos, cuando ellos deponen las armas, hay alguien que dice, no pueden hacer eso. Entonces uno dice, ¿por qué le está diciendo que no pueden? Es que tal vez usted necesita el terrorismo. Usted necesita el terror para poder sobrevivir, para poder tener réditos políticos, porque en una sociedad en paz usted no vale nada. Y hay gran parte de la sociedad que necesita el terror, una pequeña parte de la sociedad que necesita el terror y necesita que nos odiemos, y que si los dos pensamos diferente nos agarremos, nos amenacemos. Entonces, ¿qué se instalan?
que la forma de pensar es con amenazas, con mentiras, con señalamientos, que cualquiera que piense contra mí es un terrorista. ¿Quién es el terrorista? ¿Quién es el que está instalando el terror? ¿Quién es el que no quiere la paz? ¿Quién es el que no quiere que se acaben las bombas? ¿Quién es el que no quiere que dejen de estallarse las paredes? Y quiero hacerle una pregunta sobre el monólogo que usted le hizo Marcela. a Marcela Valencia, que es Yo no estoy loca. ¿Qué tan difícil fue crear para usted un monólogo para hablar desde el punto de perspectiva de una mujer? Porque ella dice que ser mujer acá en Colombia es una cosa jodida. Sí. Es una cosa realmente difícil, y más con una mujer como ella, que es tan directa, como en muchas ocasiones ustedes lo han expresado. Y cuénteme cómo es ese proceso de elaboración del monólogo. Bueno, me hizo como 5 preguntas, ¿no? Bueno, empiezo por la última. Yo no estoy loca, yo no se lo escribo a Marcela, Marcela me lo escribió a mí. Quiero decir, Marcela me cuenta todas las historias, yo hago como una recopilación de todas las experiencias que ella ha tenido, de los conceptos que ella tiene acerca de la mujer, y yo lo único que hago es organizarlo en una estructura dramatúrgica. O sea, es una pieza hecha por una mujer, con pensamiento de mujer y con un punto de vista de mujer. No soy yo haciendo ahí nada, no es esta cosa de que un hombre escribe desde el punto de vista de una mujer, no, todo tiene que ver con una mujer. Aquí yo lo único que hago es la estructura dramática, digamos que hago es una cosa técnica, pero todo lo conceptual, lo temático, lo narrativo, la fortaleza la pone Marcela. Es una cosa muy interesante, que además le enseña a uno muchas cosas, sobre todo como darse cuenta de todas las veces que uno ha dicho, ay, está loca, o cada vez que uno dice cosas que parecen inofensivas como, usted sabe cómo son las mujeres. No, es que las mujeres no son así, ¿no? Lo que pasa es que decir la verdad a veces es doloroso, más cuando lo dice una mujer. No es que lo sea así, sino que nos hacen creer que es así. Que si un hombre me discute es normal, pero si una mujer me discute no. Sí, hay que ver acá en el parqueadero de acá. Si uno discute con un tipo, ya, no pasa mucho. Si una mujer le discute, el tipo contesta grosero. Hay una cosa absurda. Entonces, cuando contesta grosero y le aparece una mujer que dice, usted no me puede hablar así, se ponen mucho más violentos y empiezan a utilizar expresiones que quieren disminuir a la mujer. Prostituta, histérica, lesbiana, como señalamientos que de entrada refuerzan una posición machista y que en últimas terminan convirtiéndose en insulto cuando en realidad no lo son. Sí, en serio, usted me está diciendo, su insulto es que yo soy una trabajadora sexual. ¿Qué? Su insulto es que mi mamá fue una trabajadora sexual. ¿Qué? Su insulto es que a mí me gustan las mujeres. ¿Cuáles? Entonces, bueno, se ha consolidado una cosa muy, muy interesante. Lo otro que se descubrió con el monólogo es la capacidad, pues, que ya sabíamos de Marcela, pero es que es sorprendente cómo se echa encima 700 teatros, en teatro de 700 personas, y no estamos hablando de un stand-up. No es que tengamos nada contra el stand-up, sino que esta composición es de otro lado. Digo, a nombre del stand-up porque el stand-up capta, porque tiene unos beats cada 8 segundos, o cada 10 segundos, o cada 15 segundos, y está sostenido en eso, es una narración, pero aquí Marcela lo que hace son personajes. Es un personaje que está haciendo unas narraciones y que aparecen una serie de personajes infinita, donde ella construye espacios, construye atmósferas, va de tiempo en tiempo, construye y todo lo maneja y mantiene al público cautivo en un ritmo absolutamente impresionante. Fabio, ya como para cerrar, quisiera que me hablara un poquito del libro que usted escribió. Soy asesino y padre de familia. Si me puede hablar un poquito de ello. Es un ejercicio narrativo, pero que no se desliga de lo dramático. La dramaturgia para mí es como mi casa, es mi lengua materna. Soy asesino de padre de familia es una narración muy corta de alguien que
que no, en su vida doméstica y en su vida familiar, nadie pudiera pensar que es un gran criminal. Porque tiene una vida incluso atormentada, sus hijas la montan, no, tiene una relación con su esposa un poco subyugado, con su esposa, con el amor, con los sentimientos. Y por otro lado tiene una vida donde comete las cosas más atroces. Cosas atroces atravesadas como por la poesía, porque es alguien que le gustaba la poesía desde muy pequeño y la sigue utilizando incluso para los hechos atroces. Y ya para cerrar, esta sí es la última, y es, usted menciona que no le gusta hacer trabajo de mesa, sino hasta ya cuando se va acabando de montar la obra, por el hecho que usted mencionaba, por ejemplo, con cuando están las paredes, que eso se va modificando a medida que usted va viendo que se puede agregar, que se puede quitar. Lo hacen muchos como para ver el análisis a profundidad de la pieza y el análisis de los personajes y el concepto del autor. Pero a mí me parece dificilísimo, y admiro mucho a quien lo hace, difícil decirle a usted cómo es el personaje sin haberlo visto. Porque eso está escrito y yo tengo un concepto y más o menos hay unos lineamientos que están en el texto, pero hay otra gran cantidad de cosas que solo aparecen en el escenario. Los personajes que aparecen acá, en Cuando están en las paredes, son muy diferentes de cómo se empezó en el concepto. Si los personajes hubieran quedado como yo creía que eran al principio, o como todos creíamos que eran al principio, hubiera quedado otra obra. Esto es el resultado de un proceso de investigación, cómo aparece el perro, cómo aparece el maestro Luna, cómo se va transformando. Si uno dice es un líder rebelde que tiene unas connotaciones específicas, nos basamos en la realidad, nos basamos en algunos líderes, cómo es su imagen, cómo se desarrolla, cómo tiene los hilos dramáticos acá, pero ya cuando se ve ahí es otra cosa. El teatro es de oído, de cuerpo, de voz, no de papel. No quiere decir que la obra dramática no tenga un valor, lo tiene, pero el verdadero valor se da cuando se empieza a explorar en el escenario. Ahí es cuando se encuentra cuáles son sus gestualidades profundas, cuáles son los tonos que debe usar, cómo establece las relaciones. Eso es, y la dramaturgia es otra cosa. Lo que yo siempre le digo a los estudiantes de dramaturgia es, esto se llama dramaturgia, necesitamos que haya drama. Siempre tiene que estar pasando algo.